Ciencias Naturales. Segundo año de bachillerato. Electrostática. Hola, soy Alberdi. El día de ahora en Aprendamos en Casa desarrollaremos un contenido muy interesante. Probablemente tú lo has desarrollado en tu casa, lo has aplicado. Es sobre la electrostática. Acompáñanos. Muy bien. Hasta ahora tú has aplicado ciertas interacciones. La mayoría de interacciones son gravitatorias, las que has estudiado hasta este momento. Pero existen otro tipo de interacciones. Estas interacciones son las electromagnéticas, que tienen que ver con dicha fuerza, donde se aplica tanto el magnetismo como la electricidad. Seguramente te estarás preguntando qué es el magnetismo o qué es la electricidad. Primeramente iniciaremos con la electricidad. ¿Por qué? Porque las interacciones que hay en ese tipo de fenómeno es con la carga eléctrica, que es fundamental y lo podemos ver como un análogo a la masa. En electricidad, en vez de hablar de masa o interacciones con masa como un campo gravitatorio, lo hacemos con la carga eléctrica. Seguramente ya lo has interpretado, ya lo has percibido. Por ejemplo, cuando te peinas, frotas tu pelo, tu cabello y ves que el cabello se adhiere al peine. En ese momento estás generando carga por medio de fricción. Estos tipos de fenómenos se han venido desarrollando por muchos años. Te invito a que repasemos las historias brevemente sobre aspectos de la electrostática. En una época muy remota, cerca del año 600 antes de la era común, Tales de Mileto descubrió que cuando frotaban electrón, ámbar en griego, contra lana, el ámbar atraía a otros objetos. Luego, Teofrasto de Ereso, cerca del año 310 antes de la era común, escribió el primer tratado sobre electricidad. Años más tarde, a principios del siglo XVII, el filósofo natural y médico inglés William Hilbert descubrió varios materiales que se comportaban similar al ámbar, llamándoles eléctricos, con lo que diferenció entre sustancias eléctricas y no eléctricas. Más adelante, el físico alemán Otto von Guericke realizó trabajos sobre electrostática. Continuando el trabajo de Hilbert, observó la repulsión de cuerpos electrizados. Tiempo después, Charles Dufay, físico y químico francés, rechazó la clasificación de Hilbert, dando paso a la teoría del doble fluido eléctrico. Otro gran aporte fue hecho por el investigador estadounidense Benjamin Franklin, quien trabajó con fenómenos eléctricos naturales y es famoso por demostrar que los rayos son descargas eléctricas. Además, formuló que la electricidad era un fluido único, existente en toda la materia, clasificando cargas positivas y negativas. Gracias a ello, podemos decir que dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas. Una carga positiva con otra negativa se atraen. Todo lo anterior fue una descripción cualitativa hasta que el físico e ingeniero francés Charles Austin de Coulomb estudió con detalle la fuerza de atracción y repulsión de partículas cargadas, estableciendo que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa, llegando a la relación que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Como constante de proporcionalidad se le llamó a la constante de Coulomb, que tiene un valor aproximado de 9.0 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado,
que brinda la magnitud de la fuerza como F igual la constante K, el producto de la magnitud de las cargas entre su distancia al cuadrado. Muy interesante la historia de la electrostática. Como puedes observar o pudiste observar en la historia, pasaron muchos años para que se lograra cuantificar. Ahora te invito a realizar algunos experimentos que históricamente se han desarrollado con respecto a la electrostática, además a resolver algunos ejercicios cuantificables. Muy bien, vamos a experimentar un poco. Si tú observas, aquí tengo un globo inflado o una vejiga, como le llamamos comúnmente. Sobre la mesa tengo diferentes bloques de papel. Si tú observas, yo acercamos la vejiga, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a frotar la vejiga? Para ello me voy a auxiliar de una toalla, la frotamos continuamente y vemos qué pasa. Muy bien. Si tú observas, varios bloquecitos de papel se han adherido a la vejiga. Eso debido a que cuando lo estuvimos frotando, estuvimos generando cargas dentro de la vejiga, al entorno de la vejiga. Entonces estas cargas, cuando lo acercamos a los papelitos, se adhieren y eso hace que queden sobre la vejiga. Y este fenómeno es de tipo electrostático. Muy bien, acabamos de ver cómo se comportan las cargas estáticas en cuerpos sólidos. Ahora observemos qué pasa con un líquido. Para ello, yo necesito lo que es un tubo PVC y la misma toalla que utilizamos anteriormente. Frotamos para generar cargas y cuando hemos frotado lo suficiente, lo podemos acercar al agua que está cayendo en el grifo y observa lo que pasa. Como puedes observar, la carga que está sobre el tubo de PVC hace que las partículas de agua se quieran adherir. Eso por atracción electrostática. Muy bien, ¿observaste cómo se comporta la electrostática en un fluido? Bueno, si no fuéramos más microscópicos, puedes ver cómo interactúan las cargas entre ellas. Por ello, vamos a realizar este experimento. Primeramente, vamos a cargar lo que es nuestra barra de PVC. Eso me permite generar lo que son cargas electrostáticas y cuando terminemos de generar las cargas electrostáticas, nos vamos a acercar a este cilindro que contiene unas bolitas de aluminio. Muy bien, observaste cómo las bolitas de aluminio, al tomar carga o a inducirles carga, unas saltan y otras se quedan. ¿Eso por qué? Porque cada una de ellas tiene diferente carga. Y para ello te lo voy a explicar en la pizarra con un problema. Si nosotros en el experimento que acabamos de desarrollar, tuvimos lo que son tanto cargas positivas como cargas negativas. Entre esas cargas, como lo dice la ley de Coulomb o como lo explicó Benjamin Franklin cuando vimos el paso por la historia, estas dos cargas, por ser de diferentes signos, se atraen. Entonces, al atraerse, quiere decir que esta carga le genera una fuerza de atracción a esta. Y fue algo que pudimos experimentar en el experimento anterior. Muy bien, ahora si queremos aplicar la ley de Coulomb para calcular esta fuerza,
o la magnitud de esta fuerza, vamos a poner unos valores que hemos encontrado en la bibliografía. Por ejemplo, la carga 1 tiene un valor de 5.30 nanocoulomb, recordando que el coulomb es la unidad fundamental de la carga en el Sistema Internacional de Medida, equivalente o similar al kilogramo que utilizábamos cuando estudiamos interacciones gravitatorias. Una segunda carga de menos 1.20 nanocoulomb y la distancia que lo separa de 5.00 centímetros y recordando la constante de Coulomb. Para encontrar la magnitud de esa fuerza, basta con desarrollar la expresión de la ley de Coulomb. Si nosotros sustituimos los valores que están aquí, nosotros obtendríamos un valor, lo puedes hacer en tu casa con la calculadora sustituyendo estos valores, nosotros obtendríamos un valor aproximado de 2.29 por 10 a la menos 5 newton. Recuerda que las unidades de fuerza son newton independientemente del campo de interacción en el que nosotros estemos. Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo se comportan las cargas a través de las fuerzas, pero muchas veces es mejor tratarlas utilizando el campo, en este caso el campo eléctrico. Para ello, para demostrarlo, vamos a utilizar el experimento de placas paralelas. Me estoy auxiliando como medidor de un multímetro o tester. Vamos a medir lo que es el voltaje entre las dos placas paralelas y vamos a saber su resultado y posteriormente vamos a ver su comportamiento. Primeramente tomamos un voltaje dentro del papel, que es un papel milimétrico que lo hemos mojado para hacerlo conductor y observamos un valor. Luego yo me desplazo de manera horizontal con respecto a las placas y observamos el siguiente valor. Como puedes observar, hay valores muy cercanos, muy similares. Lo vamos desplazando de manera horizontal y también lo puedo hacer cerca a la otra placa, obteniendo valores muy similares a medida que voy midiendo de manera paralela. Ahora bien, esto es con placas paralelas. A mi derecha tengo lo que son dos placas puntuales. Lo vamos a colocar un poco de agua para hacerlo conductor. Y utilizaríamos los mismos implementos que utilizamos con las placas paralelas. Muy bien, aquí tenemos dos cargas puntuales y hacemos lo mismo que hicimos con las placas paralelas. Pero si tú observas, de manera concéntrica es que nosotros vamos obteniendo lo que son valores similares. No importa en qué carga puntual yo lo coloque, siempre voy a encontrar valores similares de manera concéntrica. Como lo puedes ver, aproximadamente la lectura que nos da el multímetro. Muy bien, nosotros acabamos de medir lo que son diferencias de potencial.
el potencial está íntimamente relacionado con lo que es el campo eléctrico. Para ello, vamos a observar la pizarra donde explico un poco lo que es este fenómeno. Al inicio voy a explicar lo que son con dos cargas puntuales. En azul nosotros tenemos los puntos concéntricos, que sería la diferencia potencial que hemos ido midiendo, que son casi similares, y el campo eléctrico es perpendicular a esas líneas de potencial. Entonces el campo eléctrico en una carga positiva es saliendo de ella. De igual forma para una carga puntual negativa, con diferencia que el campo es entrando hacia ella. En el caso de las paralelas, si tú observas el potencial midiéndolo de manera paralela a cada una de las placas, nos daba un resultado similar. Y como te lo mencioné anteriormente, el campo es directamente proporcional al potencial, es perpendicular al potencial. Entonces tenemos que el campo iría solo adentro de las placas paralelas, que es lo que demostramos de manera experimental. Recordando que la magnitud del campo eléctrico es la fuerza entre una carga, que también esa carga puede estar interaccionando con otra, y al sustituir por la ley de Coulomb obtenemos este resultado. Además, como ya lo dijimos, el potencial está íntimamente relacionado con el campo, que se calcula de esta manera: por el campo por la distancia. Además, quiero recordarte que el campo eléctrico es un vector y el potencial, o el voltaje, como le decimos algunas veces, es una magnitud escalar. Ahora acompáñame a ver el dato curioso. La impresora láser. Al inicio del proceso de impresión, se da una carga positiva al tambor formador de imágenes. Mientras el tambor gira, un láser incide en las áreas seleccionadas por el tambor, dejándolas con carga negativa. Así, partículas de tinta cargada positivamente son atraídas y se adhieren solo donde el láser incidió. Cuando se acerca una hoja de papel, la tinta se adhiere a ella, formando la imagen. Muy bien, ahora te preguntarás, ¿para qué me sirve el contenido de la electrostática que hemos desarrollado? Ahora sabrás qué medidas tomar al momento de abrir una puerta que tenga una perilla metálica para evitar una descarga eléctrica. Además, en una tormenta eléctrica también cuidarte de un rayo. Y también cuando te peinas, porque cuando te peinas, al frotar tu cabello con el peine, generas cargas electrostáticas. También la electrostática fundamenta mucho conocimiento en el cual hay desarrollo tecnológico en la actualidad. Ahora que hemos visto cómo se comporta la electrostática, ya sabes que frotando ciertos materiales puedes inducirles cargas y estos se pueden atraer o repeler. También vimos cómo se cuantifican dichas cargas a través de la ley de Coulomb, que nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto entre dos cargas puntuales e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Además, como constante de proporcionalidad, tenemos la constante de Coulomb, cuyo valor es alrededor de 9.0 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. También vimos que el electrón es la carga del electrón es una carga fundamental, cuyo valor es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Por otra parte, vimos la relación que se tenía entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica.
El primero también tenía una relación era con el potencial eléctrico. Ahora te invito a que nos acompañes a responder unas preguntas de todo el contenido que hemos desarrollado este día. En un cuerpo de cualquier material, ¿cuál es el elemento que produce la carga eléctrica? A. El elemento del que está compuesto el cuerpo. B. Los átomos. C. Un segmento del cuerpo. Excelente. La respuesta correcta es B. Los átomos. ¿Cuándo está cargado positivamente un cuerpo? A. Cuando al cuerpo le sobran electrones. B. Cuando le faltan electrones. C. Cuando por él pasa una corriente eléctrica. Muy bien, la respuesta correcta es B. Cuando le faltan electrones. ¿Quién fue el científico que descubrió la proporcionalidad entre la fuerza eléctrica y la carga eléctrica? A. Isaac Newton. B. Charles Coulomb. C. Michael Faraday. Muy bien, respuesta correcta B. Charles Coulomb. ¿Qué es un campo eléctrico? A. Una propiedad de la materia y solo interactúa con otro campo del mismo tipo. B. La atracción que sufre una carga positiva cuando se coloca cerca de una carga negativa. C. La fuerza que ejerce una carga sobre otra carga de signo opuesto. Si tu respuesta fue A, estás en lo correcto. Bueno, hemos llegado al final. Espero que hayas aprendido nuevos conocimientos referente a la electrostática. Te recuerdo seguir tomando las medidas sanitarias dentro de tu comunidad. Te esperamos la próxima semana en Aprendamos en Casa. Hasta luego.